Ludwig von Mises. Se reconoce a Ludwig von Mises, autor del presente libro, como el representante más destacado de la Escuela Austríaca de Economía. La teoría económica moderna se inició al comenzar la década 1870-1880, cuando Karl Menger, William Stanley Jevons y Leon Walras sustituyeron la teoría del valor trabajo, según la habían desarrollado los economistas clásicos ingleses, con el análisis de la utilidad marginal en la teoría del valor. Desde un principio hubo ciertas diferencias en los métodos y enseñanzas de esos tres pensadores, que sus posteriores trabajos y los de la generación siguiente de economistas elaboraron, en tal forma que se volvió habitual distinguir tres órdenes de pensamiento: el del grupo anglosajón de los partidarios de Jevons, el de la escuela de Lausana de Leon Walras y Wilfredo Pareto, y el de la escuela austríaca o vienesa de Karl Menger y Eugen von Bauer. En la actualidad apenas subsiste alguna diferencia de fondo entre los grupos anglosajón y de Lausana, pero la división entre el modo austríaco de abordar el problema y el de la escuela angloamericana más bien se ha ensanchado. No obstante el completo acuerdo con respecto a la teoría del valor, existe un antagonismo muy serio tanto en sus asuntos epistemológicos como en métodos de investigación. Es el conflicto entre la economía matemática, análisis de equilibrio, y la economía lógica, análisis de sus procesos. Los economistas matemáticos, guiados por la filosofía del positivismo, están dedicados a construir un sistema económico conforme al modelo de la mecánica clásica. A sus ojos no existe diferencia alguna entre las ciencias sociales y las ciencias naturales, pues las ciencias sociales también deben ser experimentales y cuantitativas. La ciencia es medida, dice la divisa de la sociedad econométrica. Los economistas matemáticos están absorbidos casi exclusivamente por el análisis de los estados estáticos y estacionarios, y el concepto principal de su teoría es el equilibrio. Los economistas austríacos o lógicos, a quienes los economistas matemáticos desdeñosamente llaman economistas literatos, sostienen que un abismo separa a las ciencias de la acción humana de las ciencias naturales. En tanto que en el terreno de los acontecimientos naturales no sabemos nada sobre las causas finales, en el campo de la acción humana existe la finalidad manifiesta del hombre que actúa. Esto impone un modo diferente de abordar los problemas por examinar. Las ciencias naturales deben sus grandes realizaciones a la experimentación. En su laboratorio, el experimentador está en aptitud de controlar las diversas condiciones cambiantes y de observar el funcionamiento de un factor aislado, sin que lo distraiga la intervención de otros factores. De esta manera, el experimento le suministra esa especie de conocimiento que la epistemología de las ciencias naturales llama los datos de la experiencia. Sobre la base de tales datos, las ciencias naturales edifican sus teorías. En el terreno de los fenómenos económicos, en cambio, no son factibles los experimentos. La experiencia con la cual tienen que contender las ciencias sociales es la experiencia histórica, esto es, el producto del funcionamiento conjunto de varios elementos sujetos al cambio. La experiencia de semejantes fenómenos complejos no resulta en datos, en el sentido en que este término se usa en las ciencias naturales. A mayor abundamiento,
El experimento de laboratorio establece relaciones constantes entre varias magnitudes, en tanto que en la esfera de la acción humana no existen tales relaciones constantes. Por lo mismo, la economía nunca puede ser cuantitativa. Todo conocimiento cuantitativo en este terreno pertenece a la historia económica, no a la teoría económica. Si un economista establece que una baja de porcentaje en la oferta de trigo en Canadá en 1930 produjo un alza de porcentaje en su precio, no quiere decir que haya medido la elasticidad de la demanda de trigo. Sus conclusiones no poseen validez universal y nada expresan acerca de las consecuencias que puedan resultar por una baja a porcentaje en la oferta del trigo en otro país o en el mismo país en otro año. Las valuaciones varían con las distintas personas y con estas mismas en fechas diferentes. En opinión de los economistas lógicos, la idea de un estado de cosas estático y estacionario y de un equilibrio económico parcial y general constituye interpretaciones puramente imaginarias. Esta clase de interpretaciones imaginarias es muy provechosa para el análisis, pero el economista nunca debe olvidar que únicamente son instrumentos y que carecen de equivalente en la realidad. Su tarea no es describir esos estados imaginarios mediante símbolos matemáticos, sino estudiar la realidad y sus circunstancias siempre cambiantes. Su estudio se relaciona con procesos, no con estados imaginarios en los que no hay cambio. Debe estudiar los precios como realmente se determinan en el mercado, no como serían si ciertas condiciones irrealizables estuviesen presentes. En concepto de los economistas matemáticos, la materia de la economía en el estudio de dimensiones económicas. En opinión de los economistas lógicos, es el estudio de la conducta humana, no se refiere a los bienes, sino a los hombres, a sus juicios sobre el valor, a sus preferencias y acciones. 2. Es un mal hábito poner etiquetas nacionales a direcciones definidas del pensamiento. La ciencia es internacional. Es el producto de la cooperación de hombres de varias razas, naciones y grupos lingüísticos. La economía lógica no es específicamente austríaca, aunque es verdad que algunos de los representantes más eminentes de esta escuela han sido austríacos, pero no todos los economistas de dicha nacionalidad han pertenecido a este grupo. Rudolf Auspitz y Richard Levin, y en nuestros días Joseph Schumpeter, son economistas matemáticos. Del otro lado, muchos anglosajones, por ejemplo William Nassau Sr. y John Eliot Cairnes, se distinguieron en el desarrollo del planeamiento epistemológico característico de la economía lógica. Frank Albert Fetter, de la Universidad de Princeton, es el más destacado representante de la economía lógica contemporánea en el hemisferio occidental, según opinión de Mises. Tampoco puede decirse que tuvieran nada que ver con la política del gobierno austríaco. Von Bauer desempeñó durante varios años el Ministerio de Finanzas. Sin embargo, el gobierno imperial de la vieja Austria-Hungría no concedió mucha importancia a los eminentes economistas de su país, y los gobernantes que dirigieron los destinos de Austria durante el periodo que va de una guerra a la otra fueron más bien hostiles a la escuela austríaca. De esta manera, los representantes que más descollan de dicha escuela se vieron obligados a emigrar. De 1934 a 1940, Mises ocupó la cátedra de Relaciones Económicas Internacionales en el Instituto Superior de Estudios Internacionales de Ginebra, Suiza.
y ahora enseña en la Escuela Superior de Administración de Negocios en la Universidad de Nueva York. Friedrich August von Hayek fue profesor en la Escuela de Economía de Londres desde 1931 hasta 1950. Cuando los nazis invadieron Austria en 1938, solo encontraron a un economista austriaco, Richard von Streit, que desgraciadamente murió poco después. Las autoridades austriacas y los grupos de presión que las apoyaban estimaban muy poco las enseñanzas de los economistas austriacos. En vano, Mises, en su calidad de consejero económico de la Cámara de Comercio de Viena, trató de propagar los principios de una economía sana. La política financiera e industrial de Austria no fue menos perniciosa y suicida que lo fue la de todos los demás países europeos. Esta política se caracterizó, según Mises, por sus consecuencias verdaderamente destructivas. Con objeto de lograr que los hechos y las cifras acerca de las condiciones económicas de su país fuesen mejor conocidos, Mises fundó el Instituto Austriaco de Investigación del Ciclo Económico. En 1926, los boletines mensuales y las otras publicaciones del Instituto de 1926 a 1938 proporcionan una imagen estadística completa del periodo más crítico de la vida política austriaca. Constituyen una contribución importante a la historia de los años que precedieron a las recientes catástrofes de la civilización europea. Tercero, como cualquier otro hombre de ciencia, el economista no solamente debe buscar la verdad, debe también desenmascarar errores y falacias. Este segundo objetivo fue para la escuela austríaca el más perentorio a causa de que se vivía y escribía en una época en que la economía necesitaba hacer frente al resto de los adversarios poderosos. Entre ellos debe contarse en primer lugar a la escuela histórica alemana o prusiana de Gustav von Schmoller y Adolf Wagner. Estos precursores intelectuales del nacionalismo agresivo alemán y del nazismo negaron de plano la existencia de leyes económicas. Sostuvieron que el poder discrecional del gobierno no está restringido por eso que se llama regularidad inextricable en la secuencia y concatenación de los fenómenos económicos. El gobierno es omnipotente y las pretendidas leyes económicas resultan una simple patraña y un hábil artificio de las amedrentadas razas inferiores para envenenar el espíritu de raza superior germana y para impedir al Reich que se embarque en la idea de conquistar el universo. Revisada con el prestigio que las intrigas diplomáticas de Bismarck y las hazañas militares de Moltke habían dado al Reich de los Hohenzollern, la escuela histórica no solo fascinó a la juventud alemana, sino a la nueva generación de hombres de ciencia extranjeros. Millares de estudiantes de varios países llenaban los salones de conferencias y los seminarios de las universidades alemanas. Fueron demasiado ingenuos para darse cuenta de que la esencia de las enseñanzas de sus profesores era el evangelio de la supremacía germánica. Únicamente Karl Menger no pudo ser engañado por estos falsos profetas. Desde los 80 había lanzado ataques demoledores contra la espuria filosofía de la escuela histórica y refutado todas sus pretensiones. Al contemplar retrospectivamente este conflicto, las ideas, podemos darnos cuenta hoy de que fue el primer acto de resistencia contra la naciente irrupción del totalitarismo. Es un hecho lamentable que en esta lucha Menger no haya recibido apoyo o aliento alguno.